Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Agradezco también al semillero estudiantil de Mar 50 por la invitación, donde les voy a presentar pues mi tesis de maestría en una cuenquita bastante particular, bastante peculiar, que es muy chiquita pero muy compleja de analizar. Sin embargo, pues es bastante interesante ver cómo, cómo podemos aplicar lo que pues había expuesto hace unos días, esas metodologías de los depósitos de aguas profundas, pues en los diferentes tipos de ambientes que podemos encontrarnos, ¿no? Entonces, pues eh, este es el aula en que vamos a manejar, ¿sí? Entonces, pues para meternos básicamente en una introducción general del área, ¿sí? Arasá es un área que está ubicada justo al frente de Barranquilla, ¿sí? En la, justo en la Ciénaga, ¿sí? Donde tenemos varios elementos que son bastante característicos, que van a, por decirlo así, darnos una idea de cómo está evolucionando esta cuenca, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los rasgos geológicos de la falla de Oca y la falla de Santa Marta Bucaramanga, y a su vez también tenemos el río Magdalena y el cinturón deformado del Caribe. Esto es lo que nos lleva a tener unos elementos bastante peculiares, ¿sí? Que nos van a dar como la base de de toda la evolución de esta cuenca que ocurre entre aproximadamente el Mioceno medio al Mioceno tardío, ¿sí? Entonces, pues, esta es una imagen bastante interesante donde se muestra cómo el área del Caribe ha cogido una gran importancia en el tema de hidrocarburos, ya que se han generado nuevos descubrimientos durante estos últimos 10 años, ¿sí? Y se ha adquirido una información bastante grande, ¿sí? Tanto de cubos 3D como de sísmica 2D y pozos que nos permiten seguir avanzando en el estudio de estas cuencas, ¿sí? Que tenemos una gran diversidad de elementos que nos va a dar años y años de estudio en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué data se usó? Se utilizó la sísmica 3D de Bahía, ¿sí? Que es una sísmica que se adquirió en, en 2002 y el pozo se perforó en el 2007, ¿sí? Entonces el pozo nos permite tener una idea más clara de la bioestratigrafía y lo que podemos tener en relación a las litologías, ¿sí? Y pues de Bahía, yo me enfoqué más en la parte de interpretación sísmica. Se hizo varios filtros para poder entender o para poder observar mejor qué rasgos vamos a tener en este cubo. Entonces, entremos un poco en los estudios que se han hecho del sector, ¿sí? Como ustedes ven, también ahí pongo el puntero, se han hecho bastantes estudios asociados a lo que ocurre alrededor de lo que es la Cuenca Bahía. Entonces se han hecho estudios del Delta de Magdalena, se han hecho estudios del cinturón deformado, de las fallas de Oca, ¿sí? También del mismo cubo Bahía, cómo ha sido su evolución tectónica, gracias a la tesis de doctorado, y ahorita que sacó unos artículos Pedro Galindo, ¿sí? Y también cómo ha sido, por ejemplo, otros diversos tipos de sedimentación que ocurren en esta interesante área, como son los mass transport complex que ha descrito Andrea Ortiz. Y Vinels en el 2010. Entonces veamos su configuración. Entonces este es el cinturón deformado del Caribe, ¿sí? Nosotros nos encontramos en la parte como trasera de esta evolución, de este cinturón deformado, que posiblemente, ¿sí? Si nosotros evaluamos cómo ha sido la evolución desde lo que es el San Jacinto hasta el Sinú Offshore, estamos teniendo este comportamiento
de cinturones plegados que van desde el Eoceno hasta el reciente, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos dónde está ubicada Bahía, lo más seguro es que nosotros estemos ubicados, que Bahía esté sentada sobre una evolución que ocurrió durante el Oligoceno de deformación correlativa a lo que está pasando hacia el sur en el sino onshore. Entonces, pues, para entender pues, cómo es la evolución de Bahía, por qué es una cuenca que ocurre en un ambiente strike-slip, pues hay que remontarnos primero a los estudios que ha hecho Pindell acerca de la evolución del Caribe, donde él muestra, ¿sí?, que durante el Cretácico el Caribe, la placa Caribe, está evolucionando hacia el noreste, y en el Cenozoico ocurre un cambio abrupto en su movimiento, generando fallas de rumbo, ¿sí?, como es la falla de Oca, ¿sí?, aproximadamente en el Oligoceno, que es donde se piensa que Oca empezó a funcionar, ¿sí? Y esa evolución hace que el Bahía está ubicado más o menos en este punto, ¿sí?, tengamos una configuración bastante particular. Entonces vamos a ver esa configuración. Esta es una primera abrebocas donde muestro qué elementos podemos tener asociados a este tipo de ambientes o a este tipo de fallas. Entonces nosotros tenemos una falla, ¿sí?, que se conoce como la zona principal de desplazamiento, y tenemos unas estructuras asociadas a este movimiento de las fallas que se llaman estructuras en echelón. ¿A qué se refieren? Son arreglos estructurales que ocurren, ¿sí?, pueden ser oblicuos a la falla, pero que entre ellas son paralelos. Es como el concepto, ¿sí?, paralelos o perpendiculares también. Entonces se generan una serie de estructuras, ¿sí?, bastante características asociadas a estas fallas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en Bahía. Estas son unas tajadas de tiempo que ocurren a aproximadamente 2.5 segundos de nuestro cubo sísmico, donde empezamos a observar este tipo de estructuras tan características. Entonces, fallas, ¿sí?, asociadas, las fallas, estructuras que están en algunos puntos paralelas a las fallas de rumbo, y perpendiculares también a esas estructuras, ¿sí?, y asociados a una cantidad de anticlinales y sinclinales a causa de esa deformación. También quería resaltar cómo se hizo para estudiar de forma metodológica esta cuenca. Nosotros, pues yo, con la ayuda de Paul Weimer, trabajamos 3 tipos de cuencas para ver cómo ha sido su evolución, ¿sí?, a lo largo de la columna. También quiero resaltar que nosotros tenemos 3 tipos de fallas. Unas fallas que son las fallas principales, la falla de Bahía, esa la menciona Pedro en su tesis, la nombra falla de Bahía, y 2 fallas asociadas, que es la falla A y la falla C, y otra falla que es un poco más reciente, que es la falla D, que también están asociadas quizá a este movimiento strike-slip que genera toda esta estructuración y todas estas fallas pequeñitas. Entonces, tenemos las fallas strike-slip, fallas normales asociadas también al movimiento de apertura de la cuenca, y pequeñas fallas normales que nos están afectando una rotación, o sea, hay una rotación de bloques en el eje X que nos impide más ver esas estructuras sedimentarias que podemos tener. Aquí les voy indicando la importancia de cada una de estas fallas, 1, 2 y 3, que nos va a ayudar en la interpretación. Listo, entonces vamos a ver qué pasa a 3.1 segundos. Tenemos la misma estructuración, el desarrollo de nuestras 3 subcuencas, ¿sí?, limitada por una gran falla, que quién sabe en algún momento si estuvieron juntas
o si están separados. O sea, eso sería como el trabajo siguiente. Y finalmente, la parte más basal, la parte más inferior de donde se desarrolla esta secuencia de bahía asociada y sus estructuras asociadas. Entonces, empecemos a ver cómo se distribuye en perfiles estas tectonosecuencias. Primero, voy a hablar del Pozo Arazá. El Pozo Arazá, a pesar de que fue perforado en la parte más distal de lo que es la cuenca bahía, nos está ayudando a ubicar en qué tiempo esta fue depositada. Estas 6 secuencias que describí son para observar cómo es la evolución de esta cuenca y si, por ejemplo, se depositan en un ambiente más pasivo o hay deformaciones dentro de su paleotalud, de su paleobatimetría, ¿sí? Que también es importante. Entonces tenemos 2 discordancias fuertes, ¿sí? Que están asociadas a pequeñas discordancias, ¿sí? o erosional truncation, reflectores truncados, que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, este es el pozo para que nos vayamos ubicando cómo describir esta temporalidad de estas discordancias. ¿Sí? Esta es la discordancia mayor, que sí se alcanza a ver en el estudio bioestratigráfico que se hizo del pozo, mientras que la discordancia de abajo no es muy clara en foramíferos. Entonces veamos los perfiles. Este es un perfil que va desde la subcuenca 1 a la subcuenca 2, donde observamos el comportamiento de lo que yo llamo la tectonosecuencia 2, que es el desarrollo de bahía. Debo aclarar que la tectonosecuencia 1 es la que considero es la base o la paleotopografía que nos permite empezar a llenar esta cuenca y está compuesta principalmente por fallas inversas, ¿sí? Como un trosbel que se está generando debajo de bahía, que es muy similar a lo que tenemos en el Sinú onshore. Entonces tenemos un trosbel que luego fue erosionado por esta discordancia, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos viendo el contacto erosivo, ¿sí? Los reflectores truncando contra este reflector y empezamos a tener on-lap, o sea, se nos está acuñando las unidades a medida que vamos subiendo, y después hay otra discordancia bastante fuerte, que ese sí es a nivel regional, que es la discordancia del Mioceno tardío, donde vemos truncaciones y encima de ella vemos acuñamientos de estos reflectores de la tectonosecuencia 3. Vamos más abajo, veamos un corte que va desde la subcuenca 2 a la subcuenca 3, donde tenemos una falla, que es la falla C, que es la importante, que tiene componente de rumbo, levantar la tectonosecuencia 1, o sea, tenemos un paleo alto aquí, y empezamos la depositación de este hueco grandísimo, que es bahía. Entonces tenemos las discordancias, los reflectores truncando contra la discordancia, ¿sí? Y tenemos también el desarrollo de fallas que tienen un desplazamiento bastante grande, más asociado a este movimiento strike-slip. También quiero resaltar de estas secuencias cómo varía su espesor. Eso lo vamos a ver más adelante en los mapas de isocronas. Todo esto se interpretó en tiempo. Cómo va variando esos espesores a lo largo de todas las secuencias que he definido, que nos está pues mostrando que la cuenca está, o sea, que la paleobatimetría se está deformando. Veamos otro corte que va desde la subcuenca 1 hasta el tope de Arazá, donde también tenemos una zona de falla, ¿sí? Que puede estar asociada a rampas de falla que están conectando la falla A con la falla B, ¿sí?
donde también tenemos se genera espacio de acomodación bastante fuerte, mientras que Arasá se nos convierte, sería como la parte más distal, donde tenemos la menor expresión o la menor cantidad de sedimentos depositados. Sería como nuestro bypass. Por eso es que no se encuentran buenas arenas en este punto, pero posiblemente podamos tener buenos reservorios en la parte más profunda. Y por último, para observar cómo son las variaciones de espesores y cómo nos está afectando estas fallas, ¿sí? Vemos un corte que va desde el Alto de Arasá hasta la subcuenca 3, que no nos permiten ver, ¿sí? En qué parte de la cuenca puede estar, o sea, si esta parte está más acá o está más lejana, ¿sí? Entonces, pues, por eso es que se trabajó como porcionalmente cada una de estas áreas para entender cómo es su estratigrafía. Esta última diapositiva la quería mostrar para observar lo que yo les comentaba, la cantidad de pliegues asociados, ¿sí? a la deformación strike slip, ¿sí? ¿Y eso qué nos indica? Que nosotros podemos tener cosas muy interesantes también en este tipo de estructuras que son pequeñas, pero que tienen cierre en 4 partes, ¿sí? O sea, podemos tener o sea, si nosotros estamos hablando de quizá una trampa a futuro, pueden ser interesantes observar este tipo de estructuras que se están generando en este tipo de ambientes. O sea, estas cuencas se están replicando a lo largo de La Guajira. Entonces es bastante interesante observar si nosotros tenemos estas estructuras en Echelón que se están replicando a lo largo de todas estas cuencas. Este también es una anticlinal bastante apretado, ¿sí? Que posiblemente está asociado también a gas y permite que no se vean se pierda señal en la sísmica, donde no observamos bien su configuración. Entonces empezamos a hablar de la estratigrafía, cómo fue el análisis de cada una de estas cuencas. Antes que nada, yo quiero mostrarles, este es el corte de la cuenca, de la subcuenca A, o sea, la que está al norte, donde vemos esta cantidad de rasgos, ¿sí? Estratigráficos que son muy interesantes. O sea, nosotros estamos viendo canales que están migrando lateral y verticalmente, que pueden ser canales amalgamados, que se están depositando a lo largo de toda nuestra cuenca. Entonces, pues es un input importante para ir a mirar si nosotros podemos tener buenos reservorios en estas partes. También hay que resaltar que esta subcuenca está muy fallada. Entonces es bastante complicado seguir esos canales de forma apropiada, pero vamos a tener buenas imágenes. Entonces veamos básicamente cómo van evolucionando esas secuencias. La secuencia 1 es la secuencia que está por encima de esa deformación de truss belts o de cinturones deformados que vemos debajo de la discordancia del Mioceno medio. O sea, tenemos los truss belts y después viene una erosión y tenemos una paleobatimetría. O sea, el primer punto. La primera apertura de esta cuenca. Entonces tenemos 2 principales depocentros, ¿sí? Este y este. O sea, los colores más cálidos son mayor espesor y los valores más fríos son los paleoaltos o las zonas de menor espesor, ¿sí? Entonces esto nos está indicando como las direcciones de los depocentros. Tenemos depositación justo cerca a la falla B, a la falla de Bahía, donde tenemos la máxima expresión de acomodación de nuestra cuenca. ¿Cómo la vemos? La vemos como unas clinoformas que se están depositando hacia el noroeste, ¿sí? Estas clinoformas son como si estuviésemos depositando un lóbulo, ¿sí? En diferentes eventos. O sea, viene este lóbulo, después viene este lóbulo y después este lóbulo, como una primera llenado de cuenca que es un poquito más, por decirlo así, flujos más rápidos, o sea, más caóticos, que apenas están rellenando la cuenca. Y en las otras cuencas nos estamos observando que, pues debido también a la compactación, tenemos
unas reflectores que no son continuos, que son irregulares, que son semiparalelos, perdón. En algunas partes son continuos, que nos pueden estar asociando que tenemos estos que son poco continuos, pueden ser nuestros centros de canal, y los que tienen mayor continuidad pueden ser nuestros levis, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver este tipo de estructuras. Cuando yo hice la charla las generalidades de los tipos de aguas, de ambientes de aguas profundas, vimos todos esos elementos de forma muy clara. Lastimosamente, cuando uno va en profundidad, estos se empiezan a perder por la compactación de su litología. Entonces veamos, este es un horizon slice al tope o sea, a 0.1 segundos debajo del tope de la primera secuencia. Esto para observar las geometrías que estamos describiendo, como por ejemplo esta sinuosidad, o sea, canales que después están explayándose como un tipo de lóbulo, muy similar a lo que les estaba mostrando. Por ejemplo, lo que se está mostrando acá ya se ve solamente la expresión del lóbulo del llenado completo, ¿sí? Pero donde estamos viendo los principales depocentros y el depocentro secundario y sus rasgos, sus geometrías. ¿Qué estamos viendo en el modelo depositacional? Después veamos la secuencia 2, donde seguimos teniendo estos depocentros, ¿sí? Podría decir una isoprofundidad que nos está indicando los depocentros, y Arasá es nuestra zona donde tenemos menor espesor de sedimentos, o sea, nuestro bypass. Nuestra zona donde pasan los sedimentos y no se deposita, donde no hay espacio de acomodación para depositar. ¿Qué estamos observando? Hacia la subcuenca 1 estamos observando una cantidad de rasgos erosivos, ¿sí? De canales erosivos que se están apilando vertical y horizontalmente, ¿sí? Que set de canales que nos pueden estar indicando como amalgamiento hacia arriba, ¿no? O sea, variación lateral y variación vertical. Que puedan ser interesantes, toca ir a mirar si tenemos unas buenas arenas. Y también, algo interesante que quiero ver es que esta es la subcuenca 2 y estamos teniendo un lap, ¿sí? Interno dentro de nuestra tecnosecuencia 2, debido a que hay compactación, o sea, hay subsidencia y a su vez hay deformación de la cuenca. En la subcuenca 3, que es la más chiquitica, la que está al sur, estamos viendo también ese fenómeno. O sea, dentro de la misma secuencia hay un lap que nos está observando que la cuenca o que la paleobatimetría va cambiando a medida que se está generando el espacio de acomodación. Veamos la secuencia, esta es la secuencia 2, donde estamos observando también geometrías de lóbulos en algunas partes y estamos viendo canales asociados. Esto es una reflexiones heterogéneas que nos están indicando ese apilamiento de canales que en algunos puntos se alcanza a vislumbrar, ¿sí? Ese cambio o esa sinuosidad de nuestros canales. Y por ejemplo en la subcuenca 2, que es un poquito más tranquila, todavía no vemos esos cambios, pero se alcanzan a ver cosas de geometrías de canales que están orientadas hacia el noreste. Sigamos en la secuencia 3. Entonces, tenemos nuestra parte más espesa, también asociada a la falla B, está junto a la falla B, y en la parte más sur, o sea, al parecer migró esta parte más espesa hacia el norte, hacia esta subcuenca, y la cuenca que teníamos, que veíamos representada en la subcuenca en la secuencia 1 y la secuencia 2, ya no la vemos, migró completamente acá, y tenemos también la expresión de una mini cuenca que se está generando justo al lado de la falla normal. O sea, empezamos a tener registro de que la falla normal empezó su movimiento o empezó posiblemente su reactivación asociada a una falla anterior que era una falla de rumbo. Una falla inversa, perdón. Una falla inversa. Y lo mismo, tenemos Arasá, que es nuestro paleoalto. Entonces tenemos zona de bypass. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? En la subcuenca 1
todavía estamos, o sea, seguimos teniendo estos reflectores erosivos, mientras que en las subcuencas 2 y 3 tenemos reflectores semiparalelos, algunos continuos, algunos no continuos, a lo que les mencionaba, que posiblemente sean los centros de los canales que están siendo, o sea, las arenas tienen menor compactación que las arcillas, entonces lo que está alrededor tiene mayor compactación, no se ven los levis, lo que está en el centro se alcanza a preservar más en la sísmica. Y a su vez también vemos, por ejemplo, aquí una deformación, ¿sí? O sea, se nos está deformando, o sea, tenemos, por decirlo así, sustratos móviles, o sea, tenemos deformación y onlapeamiento, por decirlo así, hacia donde se está generando esta deformación, que pues también es interesante revisar como cuñas estratigráficas. La subcuenca 3 es bastante similar, donde tenemos primero un acuñamiento en el sentido sureste hacia lo que es el tope de la secuencia 2, y después se genera espacio de acomodación y tenemos acuñamiento tanto hacia el sureste como hacia el noroeste. O sea, aquí gana la subsidencia. Y veamos las estructuras. Seguimos viendo estos canales asociados, ¿sí? Con estacados o apilados. ¿Sí? Aquí se ve otro. Tenemos buen registro de geometrías de canales y también tenemos registro de canales menos confinados en la subcuenca 2, donde estamos asociando, podría ser levis, o sea, tenemos una amplitud moderada y una continuidad moderada y un canal asociado a esas amplitudes. Y pues en la subcuenca 3 tenemos buenas amplitudes, no se ve una geometría clara de qué es lo que está pasando. Vamos a la secuencia 4. La secuencia 4 tenemos un principal, antes teníamos el deposento acá, ahora cambia otra vez a este punto. Y seguimos teniendo el desarrollo de una pequeña cuenquita asociada a la falla normal. Y lo que estamos viendo es que tanto, bueno, en la subcuenca 1 seguimos teniendo estos canales, tenemos reflectores también caóticos, nos siguen asociando destacamiento de canales. Pero hacia la subcuenca 2 y 3 tenemos reflectores muy continuos. Eso que nos puede estar indicando que la cuenca posiblemente ya no está recibiendo, ya estamos en una zona de bypass. Y eso lo vamos a ver más adelante, a qué puede estar asociado. Entonces, si vemos los horizon slice o las tajadas al horizonte interpretado, estamos observando canales, aquí lo trato de representar, bastante claros, mientras que en sus otras secuencias ya vemos continuidades bastante altas y amplitudes no tan altas que nos están indicando este tipo de reflectores que están asociados a quizá litologías más finas. Y eso lo voy a explicar más adelante. Listo, la última, bueno, hay esta secuencia que se puede observar que tiene un tope, y la secuencia 6, que es la que está en contacto ya con la discordancia, que no podemos observar las estructuras. Estamos viendo que está cambiando otra vez su depocentro, o sea, tenemos constantes cambios de depocentros asociados al mismo movimiento de esa deformación del sustrato marino, ¿sí? Que nos está cambiando el modo de depositación, y que, si nos damos cuenta, hay ciertos canales asociados, por ejemplo en la subcuenca 1, canales asociados, aquí se ven más claros, pero también tenemos mejores continuidades de reflectores que nos están indicando que hacia la parte como las partes más superiores de la tectonosecuencia, tenemos sedimentos más finos, ¿sí? O sea, reflectores más continuos, sedimentos más finos. Y a su vez, en las otras subcuencas tenemos los mismos reflectores súper continuos que se están acuñando por la misma deformación que está teniendo la cuenca y por la misma subsidencia también que está generando el peso de los sedimentos. Entonces, si vemos el Horizon Slice, estamos observando
que no hay buena continuidad no hay que hay muy buena continuidad, perdón. En esos reflectores, o sea, ya estamos teniendo solo sedimentos, posiblemente de caída, o sea, están cayendo los sedimentos y están viendo que son más regionales, que están cubriendo una zona. Por eso es que se ven esas continuidades en reflectores bastante claras. Y en este, por ejemplo, estamos viendo que como estamos teniendo una subsidencia, entonces tenemos esta es la parte más espesa y vemos los cambios, ¿sí? Desde la parte más, desde su tope, ¿sí? Si empezamos a bajar, empezamos a ver que esta es la expresión de una subsidencia clara, entonces se está generando un hueco en el centro. Entonces, empecemos a observar cada uno de estas subcuencas, ¿sí? Cómo es su evolución. O sea, estamos teniendo primero una depositación en sentido hacia el noroeste, ¿sí? Estos horizontes tienen un atributo que es RMS para resaltar las amplitudes los cambios de amplitudes. Entonces estamos viendo que nosotros estamos teniendo una variación en la dirección de estos canales a lo largo de toda la cuenca bahía, hasta que nosotros llegamos a un punto en que primero tenemos fases heterogéneas, ¿sí? Después vemos ya los canales más marcados, después vemos canales más amplios, ¿sí? Con posiblemente levis asociados y una zona donde ya es completamente continua y homogénea los reflectores. Esto es para la subcuenca 1. Todo esto es la evolución de la subcuenca 1. Veamos para la subcuenca 2 cómo es su evolución. Primero tenemos un relleno de cuenca en estos dos puntos en la secuencia 1 y después empezamos su llenado debido a canales que van en el sentido hacia el noreste, ¿sí? Que van cambiando paulatinamente su dirección y después hacia las secuencias 4, 5 y las 6 reflectores más continuos y ambientes o fases más uniformes que nos están ya mostrando la última etapa de llenado o de sedimentos que van cayendo y van cubriendo estos canales. Entonces empezamos a analizar qué es lo que está pasando. Entonces primero, este es un mapa para observar dónde están nuestros puntos o nuestros paleoaltos y dónde están nuestros depocentros, ¿sí? ¿Cuál era la primera geometría de la cuenca bahía? ¿Sí? Entonces tenemos asociados muchos paleoaltos, ¿sí? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, este paleoalto que aquí se trunca el tope de la secuencia 1, ¿sí? Y empezamos a tener ya la depositación de las zonas más espesas. Esta es donde les muestra la zona donde tenemos la parte más espesa, lo que se está llenando de la cuenca. Aquí también tenemos el lóbulo y donde está llenando esa parte. Esto con el fin para ver cómo ha sido la primera evolución y después cómo han ido variando estos depósitos a lo largo de la cuenca. Entonces tenemos la parte más profunda, ¿sí? Que está en tiene una dirección noreste-suroeste y después empezamos a tener cambios en su depocentro. Por ejemplo, aquí este depocentro ya no es tan claro, migra completamente hacia el sur, después migra hacia la subcuenca 1, después vuelve otra vez hacia la subcuenca 2 y después migra más hacia el este. Entonces tenemos un evento en el que estamos teniendo, primero tenemos para la tectonosecuencia 1 una contracción, después tenemos una trastensión, o sea, se genera el hueco, un hueco donde se deposita todavía, y después tenemos una inversión, ¿sí? Una inversión que nos trunca completamente todo el depósito de bahía y se genera la discordancia del mioceno superior. Y para el análisis de cómo ha sido la evolución de bahía,
me remito a este autor Prater, donde él explica cómo es la evolución de una cuenca que tiene alta deformación, un talud que tiene alta deformación. Entonces tiene zonas donde tiene paleoaltos o tiene sustratos móviles que genera paleoaltos y genera también deposentos. En nuestro caso sería el sustrato móvil sería producto de esta evolución o de esta tectónica trastensiva transpresiva que nos está teniendo diferentes huecos y diferentes saltos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en las secuencias 1, 2 y 3 vamos a tener la parte más profunda de estas mini cuencas que se están generando, que están asociadas principalmente a zonas de alta sedimentación, que pueden tener arenas o hasta pueden ser bastante caóticas. Después un episodio donde se conoce como la zona de Hillet o la zona de curación, donde el perfil trata de acomodarse a un estado de equilibrio, ¿sí? Donde rellena estas cuencas y erosiona estas partes más altas. Y luego tenemos una parte que ya la que describo como la secuencia C, donde el perfil del talud adquiere como un perfil de equilibrio donde no hay ni depositación ni hay erosión. Entonces lo único que tenemos es caída de sedimentos, que es lo que se conocen como los draped reflections, ¿sí? Los vamos a ver acá. Sedimentos tipo draped, ¿sí? Que son los continuos, y las zonas donde tenemos posiblemente desarrollo de arenas, que la llaman los ponded, ¿sí? Que están asociados también, si nosotros vamos a la parte más macro, a los depósitos que llaman de sheet sands o depósitos de lóbulos ricos en arenas que están amalgamadas y son cientos de metros de arenas apiladas, y la parte del spill, ¿sí? Que es cuando ya la cuenca se llenó y sigue de largo. Entonces son las zonas de bypass. Entonces vamos a ver algunos análogos de lo que podemos tener. Tenemos análogos recientes, donde observamos, por ejemplo, este lóbulo que se genera en una zona, en un talud que es irregular, donde se comprobó que tenemos arenas, buenas arenas para perforar, arenas apiladas asociadas a este tipo de ambientes. Entonces, esta imagen lo que nos está indicando es los tipos de facies sísmicas que observamos dentro de estas cuencas intraslop que son ricas en canales. Estas, por ejemplo, las estamos observando en nuestro caso de Bahía, ¿sí? O también canales turbidíticos en mini cuencas que también pueden ser continuos y que están asociados y que están intercalados por zonas donde hay no tan buena continuidad, pues están asociados a reservorios. Y si vemos, por ejemplo, qué pasa en el reciente, en la cuenca de Bahía, lo que estamos observando es que tenemos canales asociados, ¿sí? Pueden ser que son posiblemente del Magdalena, parte más distal, y la depositación de un lóbulo asociado a estos canales que son casi rectilíneos. Esta es la zona de bypass y esta sería nuestra zona de depositación. Y pues para darle mayor importancia, si nosotros queremos darle pues más adelante, si queremos volver a tener interés en Bahía, nosotros podemos tener unos no son deep spots, sino que son se me olvidó. Bueno, la parte de contra dime es que no se ven. Es que estos son reflectores que son bastante claros, ¿sí? Donde podemos tener acumulaciones de gas, ¿sí? Y tenemos flat spots, que es un cambio entre un medio, que puede ser un gas, con otro medio, y por eso es que se ve recto, se ven rectos estos flat spots en algunas partes de nuestra cuenca.
Y pues básicamente, pues para resumir y para concluir mi trabajo, fue utilizar una metodología en la que describí tres tipos de formaciones diferentes, ¿sí? A las que llamé una zona primero de contracción, ¿sí? Después una zona de trastensión y llenado, donde se genera la cuenca bahía, y después una zona de transpersión e inversión, donde empezamos a observar que las zonas más espesas que yo tengo ahora son mis paleoaltos, en la tectonosecuencia 3. También que nosotros estamos viendo que el llenado de la cuenca, ¿sí? Está compuesto por canales erosivos, set de canales amalgamados y hasta channel levy complex, que después están rellenados por como por una capa o por sedimentos que van cayendo por gravedad que cubren estos canales. También que tenemos una que, ¿cómo podría ser, cómo estos elementos podrían estar asociados a una evolución? Que nosotros tenemos primero una cuenca un espacio de acomodación bastante fuerte, donde tenemos relleno de sedimentos, y a medida que se va rellenando estos sedimentos, se están generando, se va perdiendo el confinamiento, o sea, son menos confinados, empezamos a tener channel levy complex, hasta que llegamos hasta un punto en el que son completamente no confinados, asociados más a sedimentos de caída. También las estructuras oblicuas que nosotros observamos asociadas a estas cuencas, a esta cuenca, a sus estructuras, nos está también demostrando que posiblemente el movimiento de strike slip está ocurriendo durante la evolución de bahía, y por eso es que nosotros vemos esa cantidad de estructuras asociadas y levantamientos y zonas de depositación y on-laps internos dentro de la misma cuenca, y que pues que si tenemos canales posiblemente sea bastante interesante irlos a revisar para reservorios de buena calidad en el futuro en nuestro Caribe. Y bueno, muchas gracias. Yo pues aquí agradezco a todos mis amigos, al profe Tomás Villamil, a mi papá también, Gustavo Sarmiento, que me apoyó, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos Preguntas. por esa presentación muy interesante. Aprendí muchísimo. Espero pues que todos tengan muchas preguntas.